Bueno, muy buenos días para todos. Les agradecemos mucho habernos aceptado esta invitación y compartir con nosotros el día de hoy el webinar pues, que tenemos eh, planteado para poderles compartir. Em, Agradecemos mucho pues, que cada uno pues, pueda estar el día de hoy y podernos acompañar. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Montoya. Para las personas que de pronto no hemos compartido en ocasiones pasadas, soy pues consultor de Coplis, el cual pues los he venido acompañando en los procesos de riesgos. Mi formación, pues yo soy ingeniero de sistemas, con énfasis pues, en el tema de infraestructura, plataforma y sistemas computacionales, donde pues he venido acompañando a las entidades tanto en el tema de riesgos como también pues en ciertos puntos de tecnología, como ya hemos podido compartir. Por eso conmigo pues en diferentes momentos hemos tenido el tema de conectividad y el tema de comunicaciones para poder manejar como todo esto. La idea del webinar pues es que demos una mirada a la seguridad de la información sin ser demasiados técnicos. La idea es que lo hagamos amigable, pues como para todas las personas, viendo ciertos puntos. De pronto no vamos a ahondar demasiado en ciertos puntos, pero vamos a tratar como de tocar como al máximo todo. Antes de iniciar, vamos a tener el día de hoy, pues dos pequeñas rifas donde vamos a poder participar por medio de la mecánica que hemos venido utilizando. Permítame un momento, les voy a compartir la otra pantalla para que puedan ver la forma de cómo va a ser la participación. No es nada más, pues nada extraño de lo que ya hemos venido manejando. Es por medio del chatbot donde vamos a hacer el registro al, al evento y de esa manera poder participar. Permítame un segundo, por favor. Voy a entonces a compartirles acá la pantalla. ¿Cierto? Tenemos aquí entonces nuestro chatbot, donde acá van a poderlo ver, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Que entren por medio del link que les voy a compartir en este momento en el chat, donde van a poder ingresar a nuestro chatbot y de esa manera realizar pues la inscripción. Simplemente le dan por medio del link o si ya han participado en ocasiones anteriores, deben volver a hacer el registro. Simplemente le dicen hola al chatbot, él nos va a invitar, nos va a saludar, perdón y nos vamos a tener aquí el registro. Simplemente debemos seguir los pasos. Le damos en registro, ¿cierto? Venimos y vamos a participar. Entonces debemos registrar los valores que nos pide. Simplemente nos va a pedir cédula, correo, nombre, apellidos y la empresa, ¿cierto? Nada extraño y llevarlo hasta el final. Yo no lo voy a registrar, ¿cierto? Para no dejar el registro y no ir a participar, obviamente. Pero entonces, por favor, empiecen a hacer las inscripciones para que al final vamos a hacer los sorteos de los bonos regalo. Que tenemos para ustedes el día de hoy. Adicionalmente, este chat, por favor, guardarlo. ¿Por qué? Porque va a ser el utilizado a partir de la nueva versión que desde ya lo pueden utilizar para el tema de soporte técnico o incluso para temas comerciales y demás que requieran inicialmente para el tema de soporte técnico. Va a ser el canal, digamos, utilizado porque, como sabrán, con la plataforma actual de el chat, si no tienen acceso a la herramienta, pues no van a poderlo manejar. En cambio, el WhatsApp siempre está disponible. Entonces, por eso, empezar a utilizar este chat que va a ser donde vamos a migrar y de esa manera tener una plataforma pues cercana como tal. Vamos a ir pues ir pegando cada tanto en el chat el mensajito, si de pronto pues alguien además puede irlo compartiendo para que las nuevas personas vayan ingresando, lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, nuevamente con la misma mecánica, al final, pues si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, las pueden ir planteando en el chat y al final, pues vamos a clarificar esas inquietudes.
para que las podamos aclarar. Siempre tratamos de ser pues lo más general posible, ya si en algún momento pues alguna entidad tiene un punto muy particular, pues podemos hablar pues fuera de línea para no pues exponer, y más que estamos hablando de la seguridad de la información, pues temas particulares que sí es muy delicada, ¿cierto? Ahí para tener. Bueno, vamos a arrancar entonces con un punto muy importante que siempre entra en discusión y es, ¿qué es la seguridad de la información y por qué nos plantean dos puntos que siempre entra esa confusión de la seguridad de la información y la seguridad informática? Entonces, en todo ese tema de la información se plantea realmente es la seguridad de la información porque la seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de que las organizaciones plantean para poder proteger pues tanto a la organización como a los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información. Y muy importante que ésta se puede presentar en diferentes medios, maneras, tanto física como virtual, oral y demás. No es solamente en la parte virtual. La información la vamos a manejar en múltiples medios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la seguridad de la información va orientada a proteger la información, no como plantea únicamente la seguridad informática o la ciberseguridad, que es lo que estamos ya un poquito más acostumbrados a escuchar. La ciberseguridad o seguridad informática se enfoca en la protección, pero de la infraestructura computacional, de los sistemas, de las comunicaciones y todo lo vinculado con la misma. Básicamente, también protege, sí, la información, pero la información que esté contenida en los sistemas computacionales, ¿cierto? En los sistemas informáticos, tanto sea en la nube, sea en local, sea como esté, pero es orientada exclusivamente a la tecnología. Por esa razón es que se habla realmente de seguridad de la información para poder ampliar el abanico de protecciones, porque como vemos en la imagen de la izquierda, realmente la seguridad de la información nosotros podemos tener pues solicitudes escritas por por las personas. Tenemos formatos de licenciamiento de afiliaciones. Tenemos también que muchas veces les contamos a nuestros asociados pues una serie de informaciones que si no tenemos cuidado pues esa parte verbal pues también nos puede poner en aprietes. También tenemos el tema de correos electrónicos, pero también tenemos tarjetas de afinidad para las entidades que manejen tarjeta de afinidad o incluso procesos internos de las personas y demás, que ahorita vemos un poquito más de eso. Entonces, es muy importante ahí pues abrir la mente y no solamente pensar que vamos a proteger nuestros sistemas computacionales, sino que tenemos que proteger toda la información que tengamos disponible, ¿cierto? No necesariamente datos. Claro, los datos son nuestra base, son nuestro insumo, pero es información, que es algo muy importante, como ahorita lo vamos a ver en otras de las diapositivas. Acá hay que tener pues presente, como vamos a ver un poquito más adelante, que tenemos una serie de exposiciones, que es lo que busca tanto la seguridad de la información como la seguridad informática, que es tratar de protegernos ante los ataques a los que estamos expuestos. Tenemos que protegernos de las fallas de máquina, tenemos que protegernos de los componentes humanos por falta de capacitación, por sabotajes, por desastres naturales, pero también pues tenemos que ver que hay oportunidades que pueden llegar a nacer a partir de la identificación de unos posibles riesgos que puedan encontrarse en la seguridad de la información y la seguridad informática. ¿Qué es lo que debemos pues tener muy presente? Que este es un riesgo mucho, pues es un tema de incertidumbre y es a donde tenemos que atacar siempre.
enfocándolo pues a nuestro nicho de la entidad. Porque pues vamos a tener pues ahí ahorita lo vamos a ver un tricito más, pero vamos a ver que esa incertidumbre es con la que tenemos que lidiar. Estamos hablando finalmente de riesgos. ¿Cierto? Entonces, la incertidumbre, pues tenemos que tratar de protegernos, mitigar los riesgos y tratar de minimizarlos al máximo, ¿cierto? Como punto, pues que vamos a ver un poquito también adelante, es que esto porque entonces tenemos que hablar de seguridad de la información y de la seguridad informática, porque la superintendencia nos mezcló los dos conceptos en uno dentro de ciertos puntos, ¿cierto? Entonces ahí pues hay que tener presente que no es que esto no me atañe, como vamos a ver en un momento, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos? La seguridad de la información se plantea básicamente en tres pilares fundamentales o tres características grandes. Esas características son las que me van a dar nuestro punto de apoyo y la realidad con respecto a si mis sistemas son seguros o no, tanto sistemas computacionales como demás sistemas. Entonces, estos pilares son la confidencialidad, disponibilidad y la integridad de los datos o de la información. ¿Qué es la confidencialidad? Pues que los datos no se divulguen. Ojo, datos como también información. Entonces, que esos datos sean confidenciales, que no tenga acceso a ninguna otra entidad o individuos externos que no estén autorizados para acceder a la información y que solamente las personas o entidades externas que estén autorizados puedan acceder los mismos, ¿cierto? Ahí es ya cuando entramos pues al tema de datos personales y confidenciales, ¿cierto? Que eso es algo muy importante para tenerlo presente. Muchas veces exponemos los datos conscientes o inconscientemente. Ahí es donde estamos violando pues un principio de confidencialidad, intentando, pues muchas veces, pues querer hacer algo que es lo siguiente, que es la disponibilidad. La disponibilidad es garantizar el acceso a la información cuando se requiera, pero con el principio de confidencialidad. ¿Cómo así? Que él sea solamente accedido cuando se requiera por las personas requeridas en el momento que se requiera y obviamente que sea oportuno y demás, ¿cierto? No es simplemente que yo tenga mis sistemas confidenciales, pero que no pueda acceder a ellos, como pasa muchas veces con el tema de los archivos muertos, donde yo tengo un archivo donde no puedo tener acceso rápido a la información y por eso pues muchas entidades han empezado a digitalizar sus archivos, precisamente por eso, para poder tener la disponibilidad de los mismos, que eso es un punto muy importante en la era actual, donde yo ya no puedo tener archivos muertos, donde yo no tengo acceso fácil a la información, donde si me piden un requerimiento, me toca solicitar casi que una prórroga para poder dar respuesta, que la super eso no la acepta. Muchas veces simplemente nos dice, hay que responder. Entonces, por eso la disponibilidad es crítica en ese orden de ideas. Y por otro lado, tenemos la integridad. La integridad es la imposibilidad de la manipulación de los datos por personas internas o externas a la organización. La información debe ser íntegra en su todo y por eso se debe garantizar la exactitud de la misma. No podemos, digamos, sospechar de que mi información no es fiable y como tal. Y esto se logra también, eh, pues logrando que los usuarios no puedan modificar la información o los datos sin estar autorizados y que solamente las personas que yo autoricé, ¿cierto? Como entidad, puedan llegar a manipularla, pero una manipulación obviamente responsable e incluso pues monitoreada, que es lo que nos pide pues ya la reglamentación casi que internacional en ese orden de ideas. Entonces es muy importante estos tres pilares como nuestro fundamento, donde debemos arrancar que la data mía tiene que ser completamente confidencial,
¿cierto? Que solamente los datos que sean públicos y que yo tenga que publicar debamos, pues, atacarlo, que deba hacerle un tratamiento adecuado, que haya una cadena de mando adecuada y que no estemos, pues, con fugas. Además, la disponibilidad. Con el tema ahorita de pandemia, especialmente de pandemia, hemos visto que las entidades pues no tenían una buena disponibilidad de los datos. ¿Por qué? Porque nos fuimos todos para la casa a trabajar y pasó que, ve, no tengo forma de acceder a un informe, no tengo forma de acceder a X información, a una carpeta, a esto, a lo otro. Entonces la disponibilidad vimos que era aún más crítica. Y obviamente la integridad, como podemos ver, pues incluso con el tema de ataques cibernéticos, que ahorita hablamos un poquito de eso, pues del caso, digamos, eh, ahorita en boga de todos, el IFX, precisamente pues es algo que nos está afectando, donde se puede llegar a manipular e incluso, por ejemplo, con un caso que tengo cercano, en donde, por ejemplo, la gente está con inquietud porque en una institución educativa superior, pues están manipulando las notas para poder, pues, beneficiar a X personas. Entonces, esa integridad, por eso es crítica en nuestras organizaciones, que digamos que eso nos da, pues, una credibilidad y un demás punto, ¿cierto? Bueno. Siguiente, la normatividad. Entonces, ese es un punto muy, muy lindo y que en nuestro sector, pues siempre, digamos que se trata de pelear mucho y es estoy obligado a cumplir cuando yo debo cumplir, qué normatividad me rige, qué no. Entonces, primero que todo, sí hay una normatividad que, digamos, la Superintendencia de Economía Solidaria, pues ha planteado, donde nos dice qué se debe cumplir, qué no se debe cumplir. Pero más allá de eso, tenemos que entender algo, ¿cierto? Ya les voy a explicar un poco más de esto, ¿cierto? Pero hay que entender algo y es, no tenemos siempre que ver las cosas de la superintendencia o nuestros entes reguladores como una imposición o es que yo cumplo porque me obligaron. No, este mundo nos está exigiendo para poder ser más competitivos a que debemos implementar internamente medidas, incluso normatividades, así no cumplamos o no tengamos la obligación. ¿Por qué? Porque vamos a subir nuestro nivel. Muchas veces, pues, nos dicen, es que yo no cumplo, entonces no lo hago. ¿Cierto? Entonces, esa no es la idea. La idea ahí es poder encontrar, pues, el equilibrio, encontrar lo mejor de todos los mundos, porque como sabemos aquí, pues, tenemos dentro de los participantes, pues, múltiples personas de fondos de empleados, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, la normatividad hoy nos plantea que hay la circular básica contable y financiera en su título 5 plantea el sistema de administración de riesgo operativo, donde nos plantea en un punto muy específico que es el 4.3.4 la administración de la seguridad de la información, ¿cierto? Ahí nos plantea ciertos puntos, ya les cuento, donde nos dice que hay un anexo 2 que fue reglamentado por la circular externa número 36 de 2022, donde nos plantean las instrucciones, pues, a mayor detalle, ¿cierto? De sobre la seguridad y la calidad de la información para prestación de los servicios financieros. Acá entonces, ¿quiénes están obligados actualmente? Las cooperativas con sección de ahorro y crédito y cooperativas con multiactivas con sección de ahorro y crédito, básicamente los servicios financieros. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos cooperativas también que no son de ahorro y crédito, pero sí con sección financiera, solamente con el crédito, de aporte y crédito. Tenemos también fondos de empleados con ahorro y crédito e incluso asociaciones mutuales con el tema de ahorro y crédito, ¿cierto? Especialmente crédito. Pero, pero entonces, como la superintendencia nos dice, no, deben cumplir solamente las cooperativas que... Por ende, bien sabrán las cooperativas que cumplen que esto ya se cumplieron los términos, digamos, el vencimiento de términos o de tiempo ya está desde el año pasado, debería esto ya estar en pie, pero nos invita dentro de la misma circular a las demás entidades supervisadas por la superintendencia a implementar estas medidas. ¿Por qué? Tenemos fondos de empleados,
que son incluso más grandes que muchas de las cooperativas, digamos, de el común. Entidades con más de 1.000 millones de activos o incluso, como bien sabrán, hay algunas que superan esos 1.000 millones y fácilmente pueden tener 10, 20 o, como por ejemplo, pues entidades que hacen parte del grupo, pues, trato de la comunidad de Danger, de hasta más de 10.000 asociados y que prestan pues una cantidad de servicios a una base social gigante. No solamente, ¿cierto? No solamente a sus asociados internos, sino también a la comunidad. Entonces, ahí es donde la superintendencia nos plantea que debemos implementar esto, ¿cierto? ¿Qué nos plantea y qué debemos cumplir? Pues básicamente nos dice, debemos implementar, ¿cierto? Dependiendo de la estructura tecnológica, del tamaño, del manejo de la información que estemos teniendo, ¿cierto? Eh, Manejar, pues básicamente, la política y el proceso para administrar la seguridad de la información, ¿cierto? En el negocio. Básicamente esto nos dice, debemos definir una política de la seguridad de la información, todo lo que conlleva una política, ¿cierto? Identificar los activos de la información, que en un momento ya lo miramos a qué se refiere esos activos de la información, una palabrita que deben incluir mucho, pues asimilarla dentro del proceso como tal. También la identificación de los riesgos de seguridad de la información. Y no solo la identificación, sino también definir, implementar y probar un plan de gestión de riesgos de la seguridad de la información. Esto es sumamente importante porque muchas veces decimos, es que yo ya tengo X sistema computacional que nos va a permitir bloquear una brecha y de esa manera, pues ya estoy cubierto. No, esto va mucho más allá de lo que nos están planteando, ¿cierto? Ahí. Ahora. Hay un punto y es que en estas circulares, que ojalá, y la invitación es que también a los fondos de empleados, a sus fondos mutuales, tomen conciencia de esto, porque estamos teniendo entidades que están siendo atacadas, ¿cierto? Tanto fondos de empleados como cooperativas. Ya esto no es que solamente atacan a entidades grandes, como ya hemos visto, atacan a todo el mundo, sin importar, porque siempre una entidad o una empresa atacada es una plataforma de despegue hacia otro ataque mayor normalmente. Entonces, por eso todos somos objeto ahí de posible riesgo. Por eso, para el modelo de seguridad y privacidad de la información que nos plantea que debemos crear la circular externa número 36, pues se recomienda que se maneje básicamente sobre un marco de trabajo, ¿cierto? Ese modelo de seguridad y privacidad de la información es básicamente pues, un modelo que me permita el aseguramiento de los activos de la información, ahorita explicamos qué es eso, y que contemple los elementos para establecer, implementar, mantener y proveer mejora continua en el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿cierto? Esos punticos, establecer, implementar, mantener y proveer mejora continua, verán que es básicamente lo que venimos trabajando en otros procesos, ¿cierto? Dirección estratégica y pues un modelo de mejora continua, ahí como tal. El modelo de referencia que plantea la superintendencia es la ISO 27001 de 2013, en donde es muy importante pues tomarla como referente. Esto siempre, esas normatividades no es irnos al máximo posible y ser así pues súper profundo, no, siempre hay que aterrizarlo precisamente como nos plantea la superintendencia, afinándolo a la estructura tecnológica, a nuestro tamaño, al manejo de la información que estemos teniendo. Y de esa manera, pues para poder definir, implementar, probar y mantener todos nuestros procesos de seguridad, ¿cierto? Entonces, muy importante ahí esto. También, pues no podemos dejar por fuera, ¿cierto? Ni más faltaba el tema recurrente. Habeas Data. Entonces, es muy importante tener presente Habeas Data dentro del proceso de seguridad de la información. Nos hemos encontrado con muchas entidades que vienen haciendo
consultas, por ejemplo, a centrales de riesgo de las personas sin su consentimiento, que vienen haciendo consultas a listas vinculantes sin con su consentimiento, que publican información sensible de los terceros eh, pues, sin avisar, o incluso que las bases de datos pueden ser pues fugadas. Entonces, por eso es muy importante, pues esas políticas de seguridad y de confidencialidad, alineándolas, pues obviamente a la privacidad y habeas data, pero también los acuerdos de confidencialidad con proveedores y demás, como vamos a ver en un momento, ¿cierto? Esa parte siempre hay que tenerla pues muy presente porque no somos conscientes y decimos, a mí no me pasa, a mí nunca me va a pasar. Y estas normatividades lo que nos plantean es precisamente tratar de blindarnos como entidad y poder, digamos, lograr eh, pues unos mejores resultados internos en beneficio y en pro aún más de nuestra comunidad, que en este caso nuestros asociados y la comunidad en general, ¿cierto? Por los principios cooperativos. Entonces, por eso es muy importante empezar a atacar pues esta normatividad. De verdad que se les recomienda empezar a utilizar, no dejarla simplemente yo no cumplo, entonces no, porque acá lo que estamos protegiendo es que nuestros activos más valiosos, que es la información. El dinero, pues claro que es importante en ese orden de ideas, pero si las personas no, pues si perdemos la información de las personas, pues van a retirar los dineros, se nos van a ir y se colapsó esto. Entonces, por eso es importante, pues, digamos que nuestra información, poderla proteger, ¿cierto? Ahora, todo esto pues nos lleva a decir, bueno, ¿y yo qué logro con eso? ¿Yo qué logro con simplemente tener pues esa política de seguridad de la información? ¿Eso a mí me sirve o no me sirve o para qué? Pues claro que nos va a servir. Básicamente tenemos pues tres grupos grandes, podemos encontrar muchísimas más, pero primer punto, lograr mejorar nuestra competitividad. ¿Cierto? Este mundo nos está exigiendo a ser mucho más vigentes, a ser innovadores. Los asociados, sí, muchas veces nos dicen, listo, y la tasa, pero cuando usted le plantea tasa a la persona, por ejemplo, por un crédito, pero usted puede tener la tasa más bajita, pero si la persona se tiene que demorar 15 días para un crédito, cuando el crédito es sencillo, la persona desiste. Entonces, por ejemplo, lo que busca la seguridad de la información y todo es poder llegar a lograr todo un mecanismo de innovación interno que nos permite identificar, sí, los riesgos, nuestras exposiciones, pero también poder encontrar esos puntos de mejora que nos puede ayudar a incrementar mi competitividad y estar hacia los asociados pues más vigentes. Esto obviamente en la parte comercial es fundamental, el tema de pues adelantarnos a nuestros competidores, tener unos tiempos de respuesta mayores, ser digamos líderes en la parte comercial, porque muchas veces, ¿cierto? Las cooperativas o fondos de empleados le ganan incluso a un banco por esa misma competitividad. Yo tengo sus datos rápido, no tengo una estructura tan compleja como los bancos y lo que se trata es de bajar los tiempos al mínimo, ¿cierto? Obviamente, mitigando el riesgo, midiendo mi exposición, no es pues con un apetito tampoco elevado, esto hay que medirlo pues también muy al dedal para no exponernos, pero digamos que cuando yo tengo una seguridad de la información elevada, por mera inercia, la competitividad debe aumentar, ¿cierto? Porque si tenemos sistemas, pues, seguros, vigentes y demás, pues mi competitividad debe mejorar en ese orden de ideas. Por esa misma razón, la confianza general se va a elevar. ¿Por qué? Porque los asociados van a estar tranquilos, van a ver que son una entidad responsable con los datos de ellos, que no son una entidad que menosprecie el riesgo y el bien más preciado de todos, el quién soy, ¿cierto? Sabemos que hoy día, no vamos a dar nombres exactos, pero en muchos bancos coge uno y saca una tarjeta de crédito y a los 8 días le están ofreciendo productos de seguros por todas partes, los llaman de hoteles, los llaman de que se ganó un viaje, e incluso le hacen suplantaciones de identidad. ¿Por qué?
porque fugan la información, porque venden sus datos y de esa manera pierde uno la confianza. Más de una persona sabrá, hay más de un banco que uno ya le da desconfianza ir a pedir un producto, porque lo primero que va a pasar es, ¿cierto? Un fraude. Tengo un caso personal, nos pasó así, donde se sacó una tarjeta de crédito y resultó la persona con tres planes de telefonía móvil, dos de soluciones fijas de internet y unos planes de telefonía también fija. ¿Cómo? Por fuga de la información. Por eso la confianza es muy importante. Incluso ahí, pues mezclo un poquito. Por eso es que nosotros dentro de nuestros procesos en Danger, estamos incluyendo el tema de validación de identidad, el tema de firma digital, doble autenticación, ese tipo de cosas hacia el asociado le da confianza porque dicen, es que a mí sí me preguntaron si yo iba a tomar un producto. Eso genera confianza. Básicamente, también vamos a tener mucha tranquilidad, es porque si nos llegan a hacer un escrutinio público, vamos a estar tranquilos, no tenemos nada que temer, ¿cierto? También que estamos haciendo bien las cosas, que estamos midiendo el riesgo de una manera consciente. Por ende, la confianza se va a elevar, ¿cierto? Ahí es muy importante eso. Y obviamente vamos a tener algo que es el tercer punto, la capacidad de respuesta se va a elevar. Dentro de riesgos, bien sabrán que es imposible no tener riesgo. Básicamente, para yo no tener riesgo, tengo que cerrar. Y en el tema de seguridad de la información, más en una época como hoy, en donde tenemos pues básicamente servicios expuestos hacia Internet, donde tenemos diferentes canales como APP, telefónico, web, tarjeta de débito y todo, pues yo no puedo estar aislado del mundo. Si yo me aíslo, pierdo el primer punto, mi competitividad, porque ya hacia el mercado, pues yo no sirvo. Ahí sí como se decía, pues en la acera de la caverna, eso ya no se puede. Por eso es que en este punto la capacidad de la respuesta nos va a ayudar porque vamos a tener, al atacar diferentes puntos, como vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, vamos a poder atacar nuestra continuidad de negocio a mejorarla, donde vamos a tener una capacidad de respuesta ante recuperación de desastres, que si voy a poder saber. ¿Qué pasa si en algún momento yo tengo una fuga de información? ¿Qué pasa si yo me quedé sin sistema? ¿O qué pasa si no tengo un canal disponible para responder? ¿Por cuál puedo responder? Todo esto básicamente es poder saber qué va a pasar cuando algo ocurra, ¿cierto? Por eso se habla del tema de recuperación de desastres, básicamente continuidad de negocio. A día de hoy, pues no podemos simplemente depender que, es que es un tercero o es que yo soy yo y como yo tengo ahí todas las cositas aquí en sitio, también voy a responder. No, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque hay pues un debate actualmente muy en boga nuevamente con IFX y es qué es mejor si en sitio o en la nube y eso pues tiene sus matices, ¿cierto? Y no necesariamente pues nos va a dar la respuesta, no es en blanco y negro, ¿cierto? Básicamente. Entonces, esa capacidad de respuesta es muy importante. Como ven, si yo tengo pues, una buena capacidad de respuesta, tener sistemas fiables, tener pues una base sólida como entidad, me genera una confianza y esa confianza dispara también pues a las personas que vienen y esas redes interpersonales de competitividad. Incluso muchas veces, pues, dentro eh, de las personas o de las entidades se empiezan a hacer esas redes de confianza donde digan, venga, es que con tal persona podemos empezar a aumentar nuestros servicios, podemos mejorar, que es como el objetivo de esto, ¿cierto? Hay como tal. Ahora, ¿cómo entonces atacamos especialmente todos esos puntos? ¿O desde dónde inicia todo especialmente, ¿cierto? Esto no me está diciendo que con esto voy a quedar ya blindado, no. El inventario de activos de la información es
uno de los puntos más críticos con respecto a seguridad de la información. ¿Por qué? Porque es nuestra unidad básica de trabajo, donde vamos a tener nuestro conocimiento de dónde estoy yo parada, ¿cierto? Básicamente esto nos va a ayudar a tener presente qué es un activo de la información. Es básicamente cualquier elemento que represente valor para la organización. Es básicamente cualquier información o sistema relacionado al tratamiento de la misma. Puede ser básicamente desde mm, un computador, ¿cierto? Como también el router de internet, mi servidor, como también mis procesos, como también los software que manejamos, pero también mis formatos físicos e incluso las personas que están en la cadena de mando y de proceso. Por eso, ahí es muy importante llegar a identificar todo de manera general y ojalá muy específico estos puntos, porque nos van a ayudar a procesarlo, ¿cierto? Ahí en ese orden de ideas, pues no necesita ser uno demasiado profundo en algunos casos, pero al máximo, ojalá, especialmente. Especialmente por el tamaño pues, de nuestras entidades, es muy importante por el tipo de procesos, ¿cierto? Irnos a más allá, ¿cierto? Y no quedarnos simplemente en pues en lo que vemos en el día a día, ¿cierto? Es muy importante, ¿cierto? Tener en cuenta que todos esos dispositivos que utilizamos, no solamente el computador, sino que muchas veces hemos empezado a utilizar el tema de dispositivos móviles, de tablets, ¿cierto? El portátil por arriba y por abajo. Y ahí enviamos, recibimos información, típicamente, pues claro, en forma de correo electrónico, pero esos correos incluso no les ponemos cuidado de cómo los mandamos. No tenemos un flujo de información adecuado y ahí es donde entra un punto que nos dice la norma, pues en un momento lo vamos a ver, es el tema del intercambio de la información. Pero peor aún es lo que nos envían y lo que descargamos. Muchas veces una descarga, ¿cierto? De un comprimido, de un PDF, incluso pues de aplicaciones, llamémoslas así, gratuitas entre comillas, ¿cierto? Nos pueden intervenir pues nuestros activos, ¿cierto? Y peor aún, la red completa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esos activos tenemos de diferentes tipos. Ejemplo, activos de información directa, ¿cierto? Esos son los típicos que manejamos, que son los datos digitales, nuestras bases de datos, las copias de seguridad, las claves. Esto es lo que típicamente uno ve, ¿cierto? El archivo en Excel, el archivo en Word, el sistema de información. Pero empezamos hacia abajo a bajar en información y encontramos correo electrónico y físico. El tema de FAS, que ya casi no se maneja, pero sin embargo para algunos procesos se sigue manejando en ese orden de ideas. También el tema de llave digital y física, ¿cierto? Control de acceso, archivos intangibles, ¿cierto? Las patentes, conocimiento, aquí casi no se maneja eso, pero digamos que es muy importante, especialmente con las relaciones y conocemos pues que tenemos aquí fondos de empleados y cooperativas que manejan creación de conocimiento. ¿Por qué? Por relaciones internacionales que tienen, que generan el tema de microcrédito y obviamente el tema social. Muy importante ahí el tema del software, ¿cierto? También, porque muchas veces decimos, pero es que para mí no es importante el software, yo con cualquier software puedo manejar. No, eso es mentiras, porque acá pues tenemos de diferentes entidades, diferentes tipos. Entonces tenemos ERPs, ¿cierto? De muchos tipos. Tenemos que Sólido, que SFG, que OPA, que Linux, Vision, el, eh, bueno, entre muchos otros. Pero no es solamente eso, porque muchas entidades incluso dependen de un Excel. Entonces también es muy importante ahí tenerlo en cuenta, e incluso los sistemas operativos. También tener en cuenta la parte física, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar algo adicional en la siguiente eh, diapositiva y es los activos físicos y en adelante, los demás que tenemos acá, no se le han dado históricamente la importancia que tienen.
Y es, muchas veces decimos, sí, yo sé que yo tengo una base de datos, que tengo un software, pero empezamos a hablar de la infraestructura y no le hacemos mantenimiento a los servidores, a los computadores, a la red eléctrica, a la red de telecomunicaciones, a los aires acondicionados. Y podemos tener una falla. Hemos conocido casos de primera mano, incluso pues mucho antes de yo trabajar aquí, pues conocí una entidad, una cooperativa, que se salvó de milagro por una sencilla razón. Ellos estaban confiados que tenían copias de seguridad, que tenían su servidor en sitio y un día cualquiera, un martes, el servidor literalmente se quemó y quemó la board, ¿cierto? Sus componentes internos y los discos duros. ¿Qué pasó? La copia de seguridad la tenían en el mismo servidor y no había una copia externa. Un martes 3 de la tarde que eso pase, se imaginarán el caos que ocurrió. Se salvaron porque el gerente había sacado una copia de la base de datos para hacer un tema de inteligencia de negocios, que la tenía externa. Si no hubiera sido por eso que la había sacado el día domingo, la entidad hubiera quedado literalmente sin información. Y ustedes saben que eso da intervención inmediata. Entonces, si yo no puedo dar operación de pues, no puedo dar fe de mis operaciones, de los saldos y todo, pues la superintendencia me puede intervenir inmediatamente. Entonces, algo tan simple como una copia de seguridad me puede salvar, pero esas copias tienen que estar en dónde, en diferentes medios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos plantean ahí en un momento. Entonces, es muy importante todos esos activos, pues ponerles cuidado, como digo, infraestructura IT, o sea, el edificio, donde tengo mis locaciones, el hardware, ¿cierto? Esos dispositivos hay veces, no, ese computador todavía resiste, ¿cierto? Ese computadorcito lleva 10 años y hágale, ¿cierto? Y ya está parpadeando la pantalla y no, 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 eso no le va a pasar nada. Y resulta que justo es de recepción y nos quedamos ahí sin la información de los auxilios, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Uy, quedamos graves, pero también pues todas esas infraestructuras externas o de apoyo que digo, como los aires acondicionados, sistemas de monitoreo, sistemas de alarma y demás, ¿cierto? Que nos pueden ahí tener en cuenta. Hay otros activos pues un poquito más específicos como son pues los de tecnología, que ya es los servicios de autenticación y validación de identidad, los servicios de red, los servicios de protección en mis redes activas y pasivas, también pues los sistemas de CCTV y demás sistemas de ese estilo, que muchas veces no les ponemos. Y por último, pero no menos importante, los activos humanos. Muchas veces tenemos los procesos concentrados, personas que saben hacer todo, pero nadie sabe qué hace, que personas que Dios no quiera se nos incapaciten o peor aún, pues fallezca. O no nos vamos hasta tan allá. Simplemente hoy me cansé, me fui de la empresa y ¿qué pasó? No sé cómo se hacen los procedimientos. Era la única persona que sabía cómo hacer la copia, era la única persona que sabía cómo restaurar la copia o era la única persona que sabía cómo hacer, digamos, la póliza. Por decir cualquier cosa, la póliza colectiva. Entonces, después tenemos que reportar a la superintendencia un sistema. Venga, es que solamente lo sabía hacer tal persona, ella sabía dónde estaba la información y se fue. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondo? Entonces, mire que me ponen en unos aprietos bastante grandes. Por eso hay que identificar como tal y no con intención de deshumanizar, pero es muy importante llegar a identificar porque si puede pasar algo no podemos depender ni de un dispositivo, ni de un mecanismo, ni de una persona. Por eso debemos tener conocimiento para poder responder. ¿Por qué? Porque nos debemos a los asociados, a la información de ellos. La información no es nuestra, la información es de ellos. Por eso debemos identificar todo esto, que lo importante es se debe pues manejar y documentar incluso la interrelación entre ellas, ¿cierto? Tal persona hace tal proceso y hace incluso con qué máquina maneja tal información y la tiene en tal parte. Por eso tiene que ser muy, 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 pues al máximo detalle posible. Y también, pues hay que manejar un alcance, ¿cierto? Esto puede ser lo más exhaustivo posible o
llamémoslo parcial. Hay entidades que sí son demasiado grandes y de pronto no pueden llegar a abarcar todo. En el caso del sector solidario, yo diría que todas son posibles de abarcar, ¿cierto? Tampoco son tan enormes, pues, que una multinacional gigante en múltiples países que uno no pueda llegar a identificar todo. No, aquí podemos llegar a identificar, pero sí hay que delimitar un alcance, porque uno dice, bueno, yo voy a documentar los fax. Venga, pues que yo no tengo fax, yo no manejo fax, ¿yo para qué voy a documentar los fax? Ese es el tema del alcance. Debemos manejarlo al nivel de mi negocio, de mi objeto social y de lo que realmente me pueda aplicar, que eso es algo muy importante que se plantea en la ISO 27001. No todos los puntos de riesgo que nos plantea la ISO son aplicables a todas las empresas. Es imposible, digamos, que ustedes controlen pues el manejo de una máquina de operación, ¿cierto? Industrial, cuando no tienen máquinas de operación industrial. Nosotros manejamos aquí son procesos, somos entidades de procesos, pero tenemos que alinear, pues, precisamente a nuestros procesos, nuestros activos de la información y poder aterrizarlos, ¿cierto? Ahí es muy importante este punto. Ahora, tenemos entonces el siguiente punto y es el gobierno de la seguridad de la información. Dentro de lo que nos plantea la superintendencia y lo que se maneja, pues digamos, en la documentación o la literatura de gobierno IT, o mejor aún, gobierno corporativo, es el gobierno de la seguridad de la información, en donde en este caso nos plantea la superintendencia manejar esto no como una política definida y ya, no, esto es un proceso de planeación estratégica y por eso se debe afrontar como tal. Por eso debemos manejarlo con el modelo de mejora continua. Por eso tenemos que plantear esto como un proyecto donde se debe planear, hacer, verificar y actuar y vuelve a iniciar. ¿Por qué? Porque esto nunca va a acabar, ¿cierto? Bien sabrán que cuando ya tenemos a las entidades que vienen muy adelantados en el tema de planeación estratégica, eh, caracterización de procesos y en general el tema de calidad, muchas entidades que ya están incluso certificadas en ISO 9000 sabrán que esto no acaba, porque los procesos se pueden mejorar, se pueden, digamos, cambiar, se pueden perfeccionar o incluso voltear del todo. Hay entidades que con pandemia, antes de pandemia era full físico, todo era papel e imprimían todo y llegaron pandemia y voltearon todo a digital. Con validaciones de identidad digital, firma digital de pagaré, desmaterialización del mismo, todo digital. Voltearon el proceso. Entonces, por eso, el proceso de mejora continua nos va a permitir ese punto, porque yo puedo llegar a voltear todo. ¿Y eso me va a generar qué? Pues unos nuevos riesgos y unas nuevas oportunidades que vamos a poder atacar y no es quedarnos ahí, ¿cierto? Porque muchas veces en el siguiente puntico justo aquí decimos, es que yo ya le puse tal equipo y ya con eso tenemos para otros 10 años. No, porque aquí hay que hacer precisamente validaciones, hay que hacer sondeos, hay que estar, no nos podemos quedar dormidos, hay que seguir validando que todo esté funcionando correcto, que no nos estemos quedando, ¿qué? Obsoletos. Muchas veces, pues hay entidades, como bien sabrán, en un principio sí, pusieron su super llave de seguridad y todo, y venga, es que muy bacana su puerta de seguridad, pero es que atrás no se dio cuenta y le abrieron un boquete y se le metieron por detrás. Su puerta de 1.000 millones no sirvió para nada, porque las puertas traseras, que es un concepto que se maneja en sistemas y en seguridad, precisamente pueden ocurrir. Entonces yo tengo que tener ahí en cuenta que todo un proceso circular donde tengo que estar, listo, ya le di la vuelta al edificio, vamos a darle otra vueltica. A ver qué pasa. Y es que ya le di otro, pues devuélvase a ver, mire qué pasa. Ese es el tema de mejora continua precisamente, ¿cierto? Ahí. El gobierno corporativo, pues básicamente es el sistema, pues va a estar regido bajo nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, el SGSI. Básicamente, ese es un sistema o pues una metodología que donde vamos a plantear el sistema por el cual vamos a definir cuáles son las actividades de seguridad de la información de una, pues sí, de la información de una organización, las cuales son
dirigidas y controladas para poder lograr ese objetivo. Debemos, pues, obviamente identificar cuál va a ser nuestro objetivo principal, cuál van a ser nuestros objetivos secundarios. Esto es básicamente un proyecto en donde se debe delimitar muy bien los alcances y demás. Esto sí, hay que tener presente que la superintendencia sí nos plantea el marco de referencia común, que sería nuevamente la ISO 27001 de 2013. Ha tenido pues en algunos de los anexos ya actualizaciones, incluso en 2022, pero en este caso la que nos plantea la superintendencia sería la 2013. Para las personas pues que están ya un poco más empapadas, sabrán que hay otras metodologías, no solamente la ISO 27001, sino que hay otros tipos de gobiernos IT, como está el COVID, ¿cierto? ITIL, entre otros, que podemos llegar a manejar, pero son orientados a diferentes puntos, unos más a procesos, otro más al gobierno, pues al proceso, digamos, de servicios, como puede ser ITIL, el tema de COVID, que sería más pues al gobierno como tal de IT, de tecnologías de la información, pero la ISO 27001 nos permite también un gobierno, pero más orientado a la seguridad de la información en específico. Entonces, por eso, pues, se plantea como punto de referencia en ese orden de ideas, ¿cierto? Es básicamente el gobierno de datos, como nos dice don Edwin, precisamente. Exacto. Tenemos entonces que la circular 36 nos plantea, digamos, unos pasos que es tener entre ellos una estrategia y unos roles y unas responsabilidades. La estrategia de seguridad básicamente es que la organización, ¿cierto? Debe definir y documentar una política de seguridad de la información. Esto tiene que estar, ¿qué? Alineado a la estrategia de negocio, o sea, cuál es nuestro propósito como entidad. Esto tiene que ser obviamente oportuno, vigente, eficiente, ¿cierto? No es simplemente yo decir, voy a tener el sistema de seguridad, ¿cierto? Una política de seguridad de la información de la NASA. Venga, a usted eso le cumple. Usted tiene secreto de Estados. No, usted no tiene secreto de Estado. Entonces, yo no me puedo ir a una política ultra profunda cuando no, ni siquiera la voy a utilizar, ¿cierto? No tengo ni siquiera negocios con el gobierno como para tener, pues, secreto de Estado. Entonces, por eso debe ser alineada la estrategia de negocio. Y esto que debe incluir, ¿cierto? Digamos que esta estrategia de seguridad, pues básicamente el qué se va a hacer, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿Qué recursos se requieren? Eso es muy importante, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, listo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, ¿y los recursos? No los definen, no se dan, entonces quedamos como en el aire, ¿cierto? También, ¿quién será el responsable? ¿Qué, digamos, que vigencia tiene o cuándo se finalizará y cómo se evalúan los resultados? Muy importante llegar a definir métricas, definir pues, esos KPIs eh, que, que se plantean pues, en la administración, de poder medir todo para poder llegar a tomar decisiones mayores. Esto es, digamos, que tiene que articularse muy bien. Y me voy a volver ahorita en un segundito al tema de los recursos para hablar primero de los roles y responsabilidades. ¿Qué pasa? La superintendencia nos plantea pues unos roles y unos responsables, que son tres, básicamente. Pero realmente esto no se puede quedar ahí, ¿cierto? Esos tres roles son el consejo de administración, o el ente pues que haga sus veces, el representante legal y auditoría interna, o quien ejerza pues el control interno de la entidad. Esos tres grupos son los que tienen que definir, pues básicamente delimitar y todo ese tema de la política, ¿cierto? Obviamente pues el consejo no la hace, lo que hace es sugerir y dado el caso aprobar, ¿cierto? Y demás. Representante legal pues tener una responsabilidad ahí grande pues de apoyo y demás, de dar los mecanismos, pues y auditoría interna estar haciendo sus revisiones. Es muy importante, por el punto anterior que decíamos, qué recursos, quiénes son los responsables y demás, que estos tres entes en primer punto pues estén muy comprometidos, ¿cierto? De nada se gana, como hemos podido evidenciar en algunas entidades, que llega, digamos,
bueno, es que no lo quiero plantear así, pero la persona de TI y quiere implementar un sistema de seguridad y llegan y le dicen, no, venga, es que eso vale mucho y no lo necesitamos. Cuando ocurren los eventos, ahí sí dicen, venga, ¿cómo podemos cubrir eso? ¿Cómo nos pudimos haber protegido con con lo que yo les había, el proyecto que les había planteado, que no me aprobaron? Entonces, muchas veces ese desconocimiento de esos tres puntos grandes, ¿cierto? Consejo de Administración, representante legal y auditoría interna, generan esas zonas grises, esas exposiciones innecesarias, porque es pues lo típico que llega a pasar, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante ese compromiso de la administración, empezando por representante legal, de poder instruir a consejo de administración y a una auditoría interna en estos temas para volvernos responsables, de volvernos conscientes que no hay empresa pequeña, no hay entidad pequeña o incluso persona individual que mis datos no valgan, entonces a mí no se me van a meter. Eso es una creencia falsa. ¿Cierto? Muy falsa que tenemos arraigada. Realmente no. Cualquier entidad puede ser interesante porque si no, no existirían los fraudes internos, que es una forma, pues, de una de las violaciones de la seguridad de la información, los fraudes internos. Puede pasar. Entonces, ahí, pues, por eso deben ser muy responsables y verlo no como, uy, es que estoy en riesgo, no, mirarlo desde el enfoque de mejora continua, cómo podemos mejorar para proveer mejores soluciones. Y me arriesgo aquí a incluir algo que por eso la superintendencia en la parte de normatividad lo planteó. Se sugiere que todas lo hayan y es el nuevo modelo de supervisión se plantea con base en riesgos. Pero ¿qué fue lo que dijeron ahí? Me acuerdo mucho de la frase de la persona, de una mujer que nos decía, el punto crítico de este nuevo paradigma de supervisión es la tecnología. Si tenemos una parte tecnológica grande, pues vamos a poder ser más competitivos y a responder más fácil nuestros requerimientos. Entonces, por eso, entre los roles y las responsabilidades es muy importante ser conscientes de qué está pasando, ser conscientes de cómo podemos atacar, ser conscientes de nuestras capacidades y aprobar tanto lo que nos pidan los responsables. Obviamente dentro de los límites, con los presupuestos, ¿cierto? Todo ese tema. Los recursos. Los recursos no solamente siempre son físicos, hay veces son de personal, de capacitación. Eso es lo que más se subestima. Que ahí entra entonces un tema de los roles y responsabilidades que siempre nos dejan por fuera. Y es, listo, los tres roles son consejo, representante legal y auditoría interna. Pero ¿y qué pasa con el resto del mundo? El resto de las personas que nos teman, que tenemos dentro de la organización, pues nos los dejan por fuera. Entonces, ese punto es básicamente los actores que tenemos dentro de la organización. Entonces, aunque teníamos unos roles y unas responsabilidades muy definidos por la normatividad, tenemos unos actores que nuevamente son básicamente los internos, tanto los empleados, funcionarios, pues colaboradores internos, nuestro consejo de administración, nuestra junta de vigilancia, nuestra gerencia y demás, pero también tenemos los externos y demás. Algo muy importante es que esto no debe ser solamente de esos tres puntos, sino que aquí todos los actores deben estar enterados. Muchas veces, y de pronto les puede sonar familiar, llega a pasar pues puede pasar que ustedes son súper herméticos con la información. Ustedes cogen, no dan la información si no es con la autorización, ponen el canal adecuado y todo, y llegan a una instancia superior, ah, sí, vea, toma la información, pum, sacan un listado y se lo pasan a X persona. Entonces, por eso, todos los colaboradores, y hablo de colaboradores, no solamente empleados, sino consejeros, asesores y demás, deben estar empapados, aunque no tienen que ser expertos en la ISO 27001, aunque no te tienen que comer toda la política hasta cierto punto, ¿cierto? Sí tienen que ser conscientes que la seguridad de la información nace de cada uno. Por eso es que siempre le reiteramos, la seguridad o los riesgos, mejor dicho, no es del oficial de cumplimiento, es de toda la entidad y la entidad la compone desde
en la organización, ¿cierto? Desde consejo de administración hasta los asociados. ¿Por qué? Porque si yo no soy, ¿cierto? Responsable, como pido la información, como doy la información, puedo tener fugas en los datos. También los externos. En ese caso, por eso los contratistas, empresas externas, incluso los asociados, todos o básicamente todos los usuarios de nuestros servicios, ¿cierto? Aunque no tenemos usuarios, ¿cierto? No es en la jerga típica que hablamos, pero sí tenemos usuarios porque tenemos entidades que tienen centros vacacionales, tenemos entidades que tienen alquileres, digamos, de locales, que tienen el tema de locales comerciales con venta de productos, ¿cierto? Como el tema de los farmacéuticos o las temas de las multiactivas. Entonces, todos son usuarios ahí en ese orden de ideas, ¿cierto? Obviamente tenemos nuestros asociados que es nuestro grupo, pero es muy importante ahí en ese orden de ideas. Y digamos que todos son responsables en ese orden de ideas, que por eso se maneja algo que es el modelo de responsabilidad compartida. El modelo de responsabilidad compartida es algo que viene pues muy, muy fuerte. Las personas de tecnología de pronto me dirán, venga, pero es que eso es más orientado a la nube. ¿Por qué lo plantea aquí también? Porque es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, solo que ahorita le pusieron un nombre bonito y lo plantearon para la nube, pero esto aplica para todo. ¿Cómo así? El modelo de responsabilidad compartida básicamente significa que los asuntos relacionados con la seguridad y el cumplimiento normativo existe una responsabilidad compartida entre un proveedor, en este caso, digamos, de nube pública, ¿cierto? Eso es otro tema, pero un proveedor de tecnología y un cliente. Pero ¿qué pasa? Si usted no tiene nube, ¿cierto? Eso nube y todo ese tema, pero lo tiene todo en sitio, ¿no aplica? Claro que también aplica. ¿Por qué? Porque el modelo de responsabilidad, como decía, es el cumplimiento normativo entre el proveedor y el cliente, o en este caso, entidad y asociado, o entidad y colaboradores y demás. ¿Por qué? Muchas veces vemos, y esto es un caso de la vida real, por ejemplo, le pasó a alguien, ser muy cercano a mí, que de la parte comercial, básicamente es un asesor, ¿cierto? Tiene su punto de atención, así su escritorio como para atender a las personas. Le pasó que tenía una factura sobre la mesa y llegó otro cliente. La persona cogió, miró la factura y le hizo el reclamo. Venga, ¿por qué ese cliente X tiene mejor precio que yo? Ahí, ¿qué pasó? Hubo una fuga de información, porque por X o Y motivo, esa persona, no importa si la otra compraba o no más, la que está haciendo el reclamo, no es de su incumbencia esos datos que son, en ese caso, pues privados o tal vez hasta confidenciales. Eso puede tener un tratamiento especial, un convenio especial, un proyecto especial, y por eso puede tener menos. Y se pusieron ahí en problema. Entonces, mire que la información no solamente es virtual, también es física. Y ese mismo caso, por eso es que ustedes ven en los bancos, si de pronto son observadores, que cuando uno llega a una oficina de atención, normalmente no tienen nada sobre el escritorio. ¿Dónde lo tienen? En una mesa atrás, donde tienen allá las papelerías. ¿Por qué? Para evitar fuga de información por, pues, uno ahí de chismoso, como se diría pues vulgarmente, mirando lo que está ahí. Entonces, es muy importante ese modelo de responsabilidad compartida. Es, sí, yo como entidad tengo que cumplir algo, pero como usuarios o como asociados tengo que cumplir otras. Entonces, ¿qué ocurre? Para ponerles un ejemplo, pues, más claro y que muchas veces pasa es, venga, es que a mí se me metieron a la cuenta y me la vaciaron. Ah, sí, venga, cuéntenos el caso completo. Entonces, porque nosotros tenemos nuestra área de auditoría, nuestros fraudes, tenemos aquí una validación de las transacciones extrañas. Cuéntenos qué pasó. Ah, es que yo cogí y le di la tarjeta a un familiar y él, por abuso de confianza, me desocupó la cuenta. ¿Eso es responsabilidad de la entidad? No. Ahí la responsabilidad compartida es, la entidad tiene unos mecanismos de seguridad donde está haciendo cumplir, donde hace el monitoreo y todo, pero la persona, usted no puede.
digamos, echarse esa culpa encima porque la persona fue la responsable de no cumplir o de no proteger sus datos y le dio la tarjeta a alguien más, le dio la contraseña o el PIN pues de la tarjeta que es privada la clave y le sacaron la información. Entonces, ese modelo de responsabilidad compartida básicamente plantea que la seguridad de un sistema, de un proceso, es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿cierto? De esa manera, pues, básicamente por eso tienen que estar todos enterados, tanto los funcionarios internos, llamémoslo así, como también los externos. Por eso es que se debe plantear, pues, y delimitar los alcances de manera muy clara, tener unas cláusulas de confidencialidad con mis proveedores, tener cláusula de confidencialidad interna, ¿cierto? Pero a todos los niveles. Un caso, el típico, es que tenemos al personal de servicios varios y yo para qué lo voy a entrenar en seguridad de la información. Si servicios varios, jamás va a tocar información. Pues claro que tenemos que entrenarlos porque imagínense que empiecen a hablar temas que escucharon en el momento de la barra o que empiecen a hablar, es que tal asociado también le pasa lo mismo. ¿Y qué tenemos ahí? Violación de reserva bancaria, confidencialidad. Entonces, mire que ahí puede pasar. Listo, me voy para otro lado. No, es que como yo tengo que hacer, digamos, el tema del aseo general, yo no me preocupo y empiezo a hacer el aseo de cualquier manera y daña cables, desconecta servidores, tumba sistemas de seguridad. Y no, yo no sé, a mí no me dijeron, entonces por eso es importante que a las personas se les entrene como tal, porque ahí sería, pues, ponerlas en su conciencia. Obviamente, eso tiene que estar, pues, muy orientado pues, al perfil, a lo que se necesita, no es, pues, empezarles a decir, es que es como tenemos aquí tarjeta de débito, entonces eso tenemos que, no, o sea, no necesariamente, es manejarlo para el punto, ¿cierto? Y también, muy importante, es la comunicación. Muchas veces para los externos no se sabe qué deben cumplir, no hay unos procedimientos claros, no hay digamos, unos temas como identificados. Entonces es muy importante llegar a plantearlos, ¿cierto? Comunicarles a los asociados y demás, porque si no, no van a saber, ¿cierto? Básicamente, pues esto lo que nos plantea es que la seguridad de la información se manejan se hablan de tres cosas muy puntuales y es de personas, de procesos y de tecnología. Y la interrelación entre la misma, esos tres engranajes funcionando, es lo que me va a permitir, pues precisamente no tener un eslabón débil. Entonces, se habla de personas, ¿por qué? Porque son personas con las que estamos tratando, son personas las que están manipulando los sistemas, las que reciben asesoría, las que hacen uso de los servicios, las cuales tienen que tener muy claro qué deben hacer, su modelo de hasta dónde llego yo y hasta dónde llegan las otras personas o básicamente qué procesos debo hacer. Pero procesos tanto los internos, pues digamos de operación típica, procesos de seguridad, procesos de misión y demás, ¿cierto? Y todo eso, tanto las personas como los procesos, están amparados y apoyados por una tecnología. Por eso debemos invertir en tecnología. No quedarnos simplemente en yo con un Excel puedo hacerlo, o es que a mí no me va a pasar. No, porque es que las plataformas tecnológicas están precisamente planteadas o pensadas en poderles ayudar, ¿cierto? En poderles potenciar. Lo que sí es que debemos invertir tanto en capacitar a nuestras personas para que tengan, digamos que sepan cómo estamos ubicados, qué debemos hacer, qué no se debe hacer, qué se debe decir y qué no se debe decir, ¿cierto? Porque muchas veces puede pasar, ¿cierto? Ahí entra, ¿cierto? El tema de flujo de información y demás. Tenemos acá, ¿cierto? Algo que nos plantea la superintendencia, ¿cierto? Con todos esos puntos, ¿cierto? Tanto de esos activos de la información y todo, ellos nos desgranan en el numeral 6 los requerimientos de medios tecnológicos y seguridad de la información, que para las personas de pronto que lleven un tiempo ya
pues larguito en esto, o que sean más perspicaces, esto tiene mucho parecido, por no decir que es lo mismo, de algo que ya venimos trabajando en las entidades desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de hace más de 10 años. Básicamente es que la circular 052 o 042 que fue cambiada de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde veníamos trabajando esto en las entidades solidarias, pero más como por eso, por ser proactivos, de querer cumplirnos. Esto es lo que la superintendencia nos plantea también, muy, como saben, inspirado en ese orden de ideas. Pero acá es donde entonces la superintendencia unió los dos mundos, seguridad de la información y ciberseguridad o seguridad informática. ¿Por qué? Porque nos plantean una serie de puntos, ¿cierto? Una serie de pasos o de, sí, pues de elementos, llamémoslo así, donde debemos ahí pues tener mucho cuidado, ¿cierto? Cada uno de estos puede tener unos riesgos, puede tener un enfoque, puede ser que me cumpla, puede que no, ¿cierto? Que dirán, "Ah, pues que yo no tengo cajeros automáticos, el punto 14". Pues efectivamente, usted no va a evaluar eso, porque es que los cajeros automáticos míos son de afinidad, o sea, son de la red Central o de Banco Bogotá. Perfecto. Sin embargo, uno tiene que estar cubierto, tiene que definir o dejarlo escrito. ¿Qué se hace en esos casos? Entonces, aquí hay una serie de puntos, ¿cierto?, que debemos tener muy presentes y muchos se interrelacionan, se van, digamos, en el día a día uniéndose unos con otros. Esto va desde tener un simple control de acceso hasta tener sistemas avanzados de monitoreo, ¿cierto? O pasando por la seguridad física del entorno. Entonces es muy importante aquí, cada uno de estos puntos, mirar cuál nos cumple o no. Pero me voy más allá, ¿cierto? Y les planteo algo que puede llegar a ocurrir típicamente con los fondos de empleados, pero que también ocurre con ciertas cooperativas. Y es, eh, hay entidades que esta serie de plataformas o medios tecnológicos no son de ellos, sino que son de la patronal. ¿Qué ocurre ahí entonces? ¿Yo cómo lo voy a manejar? Yo no tengo control sobre eso. Ahí es muy importante pues llegar a definir los alcances, llegar a conocer la política de mi patronal, poder, que muchas veces no se hace, tener un convenio de confidencialidad de manejo de políticas, pues interoperable. Porque muchas veces sí, es que yo no puedo y ellos hacen y no me dejan hacer a mí nada, pero que no lo dejen hacer nada no quiere decir que usted no les pueda exigir, porque si ellos le van a imponer que deben hacerlos, manejar la información en los sistemas de ellos, pues ustedes tienen que imponerle unas pautas que incluso ahí se vuelve un poquito más fácil hasta cierto punto, o sea, tiene como el doble, unas pautas de normatividad que tienen que cumplir. Entonces, usted no me lo deja a mí hacer, pero entonces me tiene que cumplir esto, porque si no, a mí la superintendencia me puede llegar a sancionar. Y como bien saben, la superintendencia dice, esto es para cooperativas de ahorro y crédito, pero posteriormente llega y nos dice, ¿y por qué no están haciendo algo? ¿Por qué no están explorando? Si usted tiene esto y lo otro, ¿cómo va a controlar? Entonces es muy importante que nos pongamos ahí las pilas y hacerlo. Entonces, en el tema de eso, pues no podemos decir que simplemente porque lo hace otro, usted no lo va a controlar. Usted tiene que igual hacer un seguimiento de los medios tecnológicos, porque incluso peor, la seguridad de la información ahí no depende de usted. Eso se vuelve en un proveedor externo, así sea eh, su patronal, que no le cobre nada, no le cobran nada, pero se vuelve en un proveedor tecnológico. Entonces es muy importante llegar a definir y manejarlo como tal, para poder llegar a tenerlo pues bien definido, ¿cierto? Acá entonces pues tenemos unos medios tecnológicos que debemos definir cuáles vamos a utilizar, cuáles no vamos a utilizar, cuáles estamos utilizando, cuáles no, para poderlos ahí definir. Y es muy importante llegar en algunos casos, poder llegar a definir herramientas tecnológicas, especialmente ojalá de vanguardia, en donde en ese caso poder atacar y no quedarnos en lo de siempre. Las entidades, incluso conozco un caso que apenas hasta ahorita
vienen a implementar en su red corporativa un firewall como tal y implementaron pues algo básico. Antes que tenían el router que les pone el proveedor de internet y todo el mundo se conectaba por cable o por wifi y ya. No tenían un control de acceso, no tenían un monitoreo, no tenían nada. Entonces, ¿eso qué queda? Nos queda ahí en el aire. Entonces, por eso es muy importante pues intentar buscar las herramientas que se me acomoden a mi negocio, a mi tamaño, a mis capacidades, tener una proyección en el tiempo de cómo vamos a mejorar, pero empezar a implementar sistemas. Para eso entonces tenemos ejemplo, que son los controles criptográficos. Palabra muy bonita, pero la criptografía básicamente es que la encriptación de la información. Entonces, por eso es que hablamos de certificado digital, por eso conmigo han hablado de tenemos una VPN por certificado digital, que me disculpan lo técnico, pero de 4000 bits y un montón de cosas, porque el objetivo es que viaje la información de manera segura. ¿Cierto? Entonces, esos son puntos que debemos tener en cuenta. ¿Eso que dónde debe estar? En las páginas web, en las comunicaciones de correo electrónico, en las comunicaciones de envío de información y demás, que ahorita nos lo ponen ahí abajito. ¿Cierto? También protección contra códigos móviles o maliciosos. Este es un punto que ahorita medio lo toqué y es el tema de correos electrónicos, aplicaciones y demás. Muchas veces no somos conscientes de lo que nos llega por correo electrónico y lo que hacemos es darle clic de una. Uno así como loquito, como caballito con los ojos vendados. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos llegar a ejecutar nosotros mismos detonar un evento. Eso, o sea, ese modus operandi es básicamente los famosos ransomware. Un ransomware es un ataque donde lo que se busca es eh, secuestrar la información de la entidad. Pero lo que buscan con un ataque de esos no solamente es bloquear la información, sino bloquear los sistemas e incluso las copias de seguridad. ¿De dónde típicamente se detona? De un correo electrónico donde lo que usted hace es darle clic. Ejemplo, llegó una citación de la DIAN, dele clic aquí en este PDF para que vea la citación. Usted le dio clic y le dio acceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí en el eslabón más débil fue ¿quién? La persona. Pero, aunque el eslabón más débil es la persona, sí hay sistemas intermedios para evitar esas ejecuciones de código móviles o maliciosos que son, pues, lo más simple es un firewall, perdón, un antivirus, pero también detección de amenazas, evolutivo, detección de amenazas, también pues adaptativo que llaman, en donde el sistema empieza a detectar los comportamientos. Por eso pues empezamos a hablar de consolas de administración de seguridad, ¿cierto? Y pues podemos tener pues como Kaspersky, McAfee y demás, ¿cierto? Aquí sí no nos dedicamos a eso, pero eh, en el radar se tienen, en donde lo que hacen es precisamente eso. Como sabemos que el error humano puede ocurrir, esos sistemas instalados en cada máquina, que muchas veces no tenemos un antivirus en las máquinas, algo tan simple como un antivirus no se tiene, pues poder ayudarnos en eso, poder detener la modificación de archivos, que es lo que hace un ransomware, encriptar los datos. ¿Cierto? Aplica criptografía, pero de manera negativa, que es encriptarle todos sus datos. Lo que hace el antivirus muchas veces es detectar, hay modificación, detiene la amenaza, confina la máquina, ¿cierto? Confinarla es aislarla y de esa manera pues tenerla ahí, ¿cierto? Hay otros puntos que ya avanzamos un poquito más en ellos, pero quiero hablarles de algo y es que todo esto debería manejarse básicamente con un enfoque que es esta, ¿cierto? Que es una serie, es una metodología de trabajo, no es una plataforma en sí, sino que es el enfoque de confianza cero. El enfoque de confianza en ceros es pues una metodología de trabajo donde se delimita básicamente es validar la autenticidad de las comunicaciones y el intercambio de la información en todos los casos. O sea, no asumir nada, no confiar en nada, e incluso con el tema de las propias personas. Eso es lo que incluso yo lo puedo llegar a extrapolar
a procesos y personas, o sea, hacer un chequeo cruzado contra las labores, procedimientos y actividades, pero en sistemas o en ciberseguridad, básicamente es que yo tengo una máquina que es la corporativa y que está conectada a mi servidor. Excelente. Entonces le voy a dar acceso a todo. No, me tiene que coger y tener la contraseña correcta y muchas veces tener doble autenticación, ¿cierto? Como se viene manejando. Eso es cero confianza. Ah, listo, usted ya se autenticó en en la máquina, perfecto. Me voy a conectar a ver los datos. No, qué pena, tienes que levantar la VPN. ¿Para qué? Para poder acceder a a la data. Ah, excelente. Listo, me conecto. Bueno, qué pena, es que voy a levantar entonces, ya tengo la VPN, tengo todo. Venga, pero es que usted tiene Wi-Fi y tiene cable. ¿Por cuál va a trabajar? ¿Por Wi-Fi o por cable? No tener los dos, entonces te exige desconectar uno de los dos. Ese tipo de cosas son una serie de medidas que es el enfoque precisamente de confianza cero, que yo no voy a asumir nada, no voy a confiar básicamente en nada, ¿cierto? Y que todo se va a verificar. Eso es algo que les gusta mucho en control interno, ¿cierto? Ah, es que es muy buena persona. No, qué pena, yo tengo que revisar. Control interno, mi trabajo es ese. Es lo mismo, pero planteado que en tecnología. Entonces, si si pueden ver ahí, entonces tenemos que, eso sí yo lo aplico a intercambio de información. Muchas veces el intercambio de la información es lo que más hueco nos abre. ¿Por qué? Ah, no, sí, es que yo voy a enviarles, ¿cierto? Una información por, por Google Drive, por WeTransfer, por, no sé, por Mega, por lo que sea. Pero venga, esa información es que es crítica, hay algo ahí importante. Ah, no, es la base de datos para el comité de, no sé, comité de vigilancia, ¿cierto? Les voy a mandar la base social. Venga, pero eso no tiene ni una contraseña, no está encriptado, no hay nada. Entonces, eso puede ser intervenido por alguien más. Así uno crea que lo envió y no, que eso va a llegar de A a B. En Internet nada llega del punto A al punto B. Hágase de cuenta que en Internet tuviéramos muchas autopistas y tuviéramos muchos peajes. Cada vez que pasa por un peaje, se revisa su paquete de información y pueden sacar una copia. Entonces ahí es donde, por eso hay que mirar el intercambio de la información de manera segura, mecanismos de intercambio adecuado, no mandar, como muchas veces pasa, tarjetas de crédito, pues o números de tarjeta de plásticos en los correos, eso puede ser intervenido. Entonces por eso mejorar los mecanismos de intercambio de información ahí es sumamente importante, que los PDFs tengan clave, un montón de cosas que por ejemplo, nos decían, a nosotros, es que ustedes nos mandaron un PDF y eso tiene seguridad y mis asociados no saben manejar eso con clave. Es seguridad. No podemos irnos a lo básico, sino que debemos ¿qué? Irnos un poquito más allá. Por eso hay. Otro punto es el respaldo de la información. Aquí es muy importante. Esto pasa mucho que con los respaldos de la información simplemente se limitan a hacer una copia y ya. Esto nos exige que no solamente es una copia y ya, sino que debemos hacer copia de seguridad, verificar la copia e incluso hacer pruebas de restauración. Que incluso de todos estos nos piden que tengamos que hacer mínimo 2 veces, ¿cierto? Al año pruebas de restauración y 2 veces pruebas de vulnerabilidades. Nos piden para poder, ¿qué? Estar seguros. Entonces, muy importante los respaldos de información, no confiar. No confiar en los respaldos, ¿cierto? Porque con el ejemplo clásico del típico que se sabe, uno cuando hacía un guardado en un disquete, el disquete quedaba muy bonito, se lo lleva usted por otro lado, lo metía y cuando lo iba a leer, ¿qué pasaba? No leía. Esa es una prueba de restauración. Lo mismo pasa con las copias de seguridad. Muchas veces uno hace la copia, confía que está bien y cuando pasa un desastre, vamos a recuperar la copia y la copia no funciona. ¿Qué pasa? No hay de dónde responder. O si hay de dónde responder, hay una copia de 3 meses, 2 meses, y desatasarnos de 2 meses, sabrán que es bien difícil. Hay veces hasta imposible. Entonces, por eso los respaldos de información es muy importante. Y algo crítico y es sacar las copias de seguridad del sitio, porque lo que pasó con la entidad que les conté, muchas veces se saca la copia, se deja en el mismo servidor y no se saca hacia internet, o bueno, no a internet, no se saca a un sitio externo que esté fuera del alcance de los atacantes para tener la seguridad.
Aquí nos plantean algo y esto es pues más por el intercambio de información internacional, que es algo un poquito técnico, pero es la sincronización de relojes. Básicamente es tener relojes que tengan la hora legal. Nos hemos encontrado por los procesos de nosotros aquí en Copris que hay entidades que el servidor del sistema de información tiene media hora de retraso el reloj, por ejemplo. Entonces va uno a mirar, a hacer un seguimiento cronológico de una transacción y la hora no le casa a uno por ningún lado y resulta que es que el servidor está mal. Entonces eso es para especialmente transacciones pues contra entidades externas, que es muy importante que los relojes de las máquinas, de los servidores y todo, estén sincronizadas con la hora legal colombiana, ¿cierto? La normatividad nos plantea pues una hora, un servidor de hora que lo podemos utilizar, que es muy interesante ahí. De ahí para abajo nos plantean algo que es muy del acceso, ¿cierto? El control de acceso, pero si lo miramos, control de acceso, teletrabajo, red Wi-Fi, eso está muy interrelacionado y es, el control de acceso es quien me permite acceder, que no tenga accesos externos, que las personas sean las autorizadas, que no me manejen máquinas, alguien externo que no esté autorizado, que incluso el tema de la red Wi-Fi no estén abiertas, que estén segmentadas o microsegmentadas, que es lo que se plantea. Que si yo, por ejemplo, soy un asesor, ¿yo por qué tengo que tener acceso a los sistemas de backup? No, eso tiene que empezar a restringirse, ¿cierto? Y el tema del teletrabajo, pues es muy similar, tener primero que esté autorizado, incluso nos plantean que tiene que estar autorizado desde casi que desde gerencia, tener un conocimiento, el área de tecnología tiene que estar enterada. Tenemos que tener un inventario de quiénes están por fuera y quiénes no, quiénes tienen autorizaciones y demás. Muchas veces decimos, sí, no, hágale por fuera, que eso no hay problema, pero resulta que usted no sabe a qué red se conectó, usted no sabe si se conectó en el centro comercial, ¿cierto? Con pandemia nos dimos cuenta, eso es mucho, ¿cierto? Como caso típico. Ah, no, yo voy a trabajar allá y me voy al centro comercial, como no tengo que llamar a nadie, entonces nadie se da cuenta, pero se conectó a la red pública. Entonces, ¿qué pasa? Se puede filtrar la información. Entonces es muy importante eso. Hay otros puntos como los aspectos no permitidos. Hay que definir qué se puede y qué no se puede hacer, porque eso es algo que en riesgos también hay que plantear y es que uno debe manejarlo no necesariamente yo qué bloqueé, sino también qué puedo y qué no puedo hacer. O sea, lo que se denomina el paradigma de o normalmente abierto, que es yo abro todo y bloqueo algo, o al contrario, normalmente cerrado, que es todo cerrado y abro lo que se necesito. Algo muy típico que puede pasar, digamos, en el tema de canales de Internet, cuando les permito que puedan entrar a Facebook, que puedan entrar, todo eso tiene que uno decirlo o limitarlo. Por eso los controles de acceso y los accesos no permitidos deben estar pues muy controlados, no solamente pues a páginas, sino en este caso también instalaciones, ¿cierto? A áreas específicas, a sistemas y todo. Recuerden que esto no es solamente tecnología, es general, ¿cierto? Por eso nos plantean, aunque tenemos aquí accesos no permitidos y puede sonar a sistemas de información, también seguridad física y entorno, ¿cierto? Como tal. Ahí pues el tema de terceras partes, muy importante, pues un contrato bien estructurado, cláusulas de confidencialidad y demás. Y algo que esto es de pronto lo que más mal nos coge a todos en el sector, incluso llego a decir que en general a Colombia, la gestión de incidentes de seguridad. Muchas veces no sabemos qué hay que hacer. Y, ojo con esto, muchas veces planteamos que aunque nosotros somos de la Superintendencia Solidaria, de Economía Solidaria, no estamos obligados porque somos fondo de empleados, digamos, pero resulta que es que hay un ente mayor y es que puede pasar que si usted, por ejemplo, le vulneran la base de datos y los datos confidenciales de los asociados, ya ahí se va a meter incluso la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, porque son los que reglamentan el tema de habeas data y confidencialidad de la información. Entonces ahí, por eso la gestión de incidentes de seguridad es muy importante. ¿Qué se va a hacer en qué casos? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cuándo reporto? ¿Cuándo no reporto? ¿Cuándo es una incidencia y solamente es pues un evento de riesgo sencillo, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Una amenaza, una vulnerabilidad y demás. Todo eso debo manejarlo para poder darle un tratamiento, ¿cierto?
También la divulgación de información. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Cómo divulgamos, a quién le entregamos información y todo, porque por una vía data podemos estar ahí, pues, pues violándola. Nuevamente, pues, inventario de activos, lo que decíamos, muy importante identificar. Mire que todo esto que nos han hablado hasta aquí, básicamente es eso, empezar a identificar qué tengo, qué no tengo, qué maquinita tengo, qué no maquinita tengo, que si tengo un disco duro externo y justo en ese hago las copias, ¿qué? ¿Cierto? Ah, no, es que el gerente tiene un disco duro y en ese es que se hacen las copias. ¿Qué pasa si le roban el morral donde lleva el disco duro? Por ejemplo, ese morral es más importante que muchas cosas en ese orden de ideas porque lleva ese disco duro. Entonces, por eso el inventario es muy importante. Aquí hay unos puntos que depende de la entidad, casi ninguna maneja el tema de cajeros automáticos, pues nos plantean una serie de situaciones. Los equipos POS o PINPAD, pues digamos que ahí están, algunas entidades sí lo manejan por el tema de convenios con Visionamos, pero hasta cierto punto, y los centros de atención telefónica, call center, entonces también el manejo, pues, cómo se le va a dar. Y como bien sabrán, algunas entidades con nosotros incluso han empezado a manejar el tema de transacciones por Internet. Tenemos pues unos servicios ahí de compras por Internet, del tema de pagos por Internet, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado porque ya estamos exponiendo nuestras plataformas y por eso nos plantean el tema de análisis de vulnerabilidades. Es muy importante tener presente que eso no es un gasto. Eso casi que se vuelve una inversión. ¿Por qué? Cuando yo hago el análisis de vulnerabilidades, es como en riesgos, el análisis de la situación. Si yo no tengo la situación, yo no tengo forma de saber qué acciones voy a tomar. Por eso, el análisis de vulnerabilidades no hay que verlo como un gasto, sino verlo precisamente como algo que nos va a ayudar a conocer cómo estamos, si estamos bien o si tenemos cosas por mejorar entendiendo que lo mismo que pasa con un examen de situaciones, pues yo puede que no detecte algo. Eso pasa con las vulnerabilidades. Ah, es que yo no sabía que, digamos, esa ventana estaba para caerse. Pues claro, si yo le di dos golpecitos, no se cayó, pues perfecto. Y llega alguien y medio la tocó y ¡fum! Se cayó porque puede pasar que solamente ocurría el evento cuando se tocaba ahí un punto puntual. Eso pasa con las vulnerabilidades. Hay veces se detectan, hay veces no, dependiendo del enfoque y la metodología que se utilice, o incluso si se conoce la vulnerabilidad, porque si no se conoce, pues yo no voy a poder detectar algo que no conozco, ¿cierto? Que eso es muy importante. Por último, nos plantean pues cuatro puntos bastante interesantes, que es la seguridad física y del entorno. Muchas veces es de lo que más se subestima. Nuevamente, papeles en lugares que no son, máquinas al acceso de todo el mundo, personas que pueden acceder y salir como Pedro por su casa, no tenemos seguridad física o un sistema de alarma, no tenemos vigilancia de personas pues cuando se requiere no tenemos cuando tenemos los servicios tecnológicos en sitio, un lugar adecuado, con una refrigeración adecuada, energía, protección de energía y demás, ¿cierto? Muchas veces están expuestos ahí o incluso a veces le ponen hasta el aire acondicionado encima con riesgo de que eso condense agua y riegue y se inunde y se dañen las máquinas. Casos de la vida real. Eso, un caso que yo atendí, precisamente fue así. Entonces pasa mucho. Lo mismo con las instalaciones y los suministros, ¿cierto? Por último, nos plantean planificación e implementación de la continuidad de la seguridad de la información. Esto es muy importante, por eso se los planteé ahorita al principio, esa capacidad de respuesta. Si yo no planeo cómo voy a responder ante un evento, no tengo nada. Usted puede tener el mejor servidor del mundo, el internet más rápido, no sé, el sistema de información más avanzado, pero si no sabe qué hacer cuando se le va el internet, grave. No sabe qué hacer cuando se le metieron al servidor, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? No hace nada. Entonces, por eso es muy importante. Ahí, esto es lo que se maneja, pues el plan de contingencia, típicamente. Entonces, tenemos que tener un plan de contingencia, continuidad de negocio,
y o recuperación de desastres. Ahí es muy importante en ese orden de ideas. Y por último, pues nos plantean un tema de reutilización o eliminación de seguridad de máquinas. Lo que nos plantea es la destrucción de la información de manera segura. Por eso cuando se donen máquinas, se saquen a la basura, pues especialmente el tema de los dispositivos de almacenamiento, se le debe dar un tratamiento especial. Ojalá casi que una destrucción de la información certificada. Y ojo, muchas veces coger el disco duro y tirarlo contra el piso no hace que se dañe, no hace que se pierda la información. Usted puede coger eso y recuperarlo. Y si lo que están es buscando una cacería de brujas, pueden llegar a encontrar, ¿cierto? Usted puede recuperar cosas de lo que menos se imaginó. Entonces es muy importante eso. Esos puntos, básicamente lo que intenta es, básicamente la seguridad de la información es buscar que por todos los medios posibles para protegernos de entidades externas como de eventos internos, para poder, pues, para lograr desde resguardarnos de la información, de la protección de la información, hasta poder, pues, tener todo el negocio, digamos, en operación, ¿cierto? Desde volverlo, desde tenerlo operativo hasta volverlo a recuperar, ¿cierto? Muy importante ahí. Por último, ¿cierto? Permítanme acá. Tenemos algo y es la invitación. Entonces es, como pudieron ver, este riesgo lo que nos plantea es, o bueno, la seguridad de la información lo que nos plantea es a llegar a delimitar nuestros riesgos, donde yo pueda llegar a hacer una identificación, medición e incluso la mitigación de esos riesgos que tenemos, donde tenemos que básicamente volver esto a algo legible. Y ahí me remito a la normatividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuevamente la seguridad de la información la planteó en la superintendencia, en la circular básica financiera, donde nos plantea que SARO es donde se va a manejar la seguridad de la información, donde debemos incluirlo para tener que todos esos eventos de riesgos que podemos llegar a tener, posibles, no posibles, tanto desde el área operativa como desde el área, llamémoslo, de seguridad de la información, pero es de SARO, ¿cierto? Como tal. Entonces, la invitación es porque hemos visto que muchas entidades no están manejando el módulo de SARO. Empezar a manejarlo. Danger les puede apoyar en eso. ¿En qué parte? En la parte de plataforma tecnológica, donde una vez ustedes puedan levantar toda esa delimitación, todos esos riesgos, poder volcarlo acá. Entonces, miren que no solamente es SARO, entonces mire que, y no solamente es el oficial de cumplimiento, el área de procesos, no, aquí ya estamos involucrando a otras áreas, como el área de tecnología, para que también empiece a hacer uso de esto, ¿cierto? Muy importante ahí, que lo tenemos pues disponible. Recuerden que las entidades que tienen SAR Lab les incluye el módulo de SARO, entonces no es que tengan que volverlo a adquirir ni nada, ya lo tienen ahí de entrada, entonces empezarle a dar el uso que se requiere para poderlo tener. Muy importante es eso, la identificación, evaluación de los riesgos, la exposición que tiene la entidad, poder llegar a mitigar esos riesgos o incluso pues a sacarles provecho, como digo, ¿cierto? O sea, es que yo no tengo una buena página y mi página es muy insegura, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Montarnos una página buena. Y segundo, aprovecharla y potenciarla. ¿Para qué? Para irnos más a más, ¿cierto? Muy importante ser muy realistas. No es irnos pues al extremo, casi que ponerle una reja a esto y ya ahí cerrémonos. No, 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 es ser realistas, ser prácticos, pero no se debe subestimar el riesgo, ¿cierto? No es porque a mí no me ha pasado, yo soy muy chiquitico, no me va a pasar. Hay que medir un alcance muy real, ¿cierto? Hay una frase, pues, que es muy importante, como plantearla, y es que hay entidades hackeadas y entidades que todavía no han sido hackeadas, ¿cierto? O empresas que no han sido hackeadas para poderlas plantear. No es entidades que nunca van a hackear, no. En cualquier momento nos pueden hackear, en cualquier nivel, sea para sacarnos provecho de la información o sea para saltar a un evento más grande, lo que nos deja a nosotros expuestos a otros puntos, ¿cierto? Eh, Obviamente.
el punto crítico de esto no es decir que simplemente voy a crear una matriz y ya, sino que esto es un plan completo de protección y prevención, tanto de personas, de procesos y de tecnología, ¿cierto? Para poder orientarlo todo a nuestro proceso de seguridad de la información. Bueno, en este momento entonces, no sé si de pronto tienen algunas inquietudes, sino para que podamos pasar pues a la rifa. No sé si se me inscribieron, si tienen alguna duda, alguna inquietud que deseen que miremos, ¿cierto? Si desean las pueden escribir por el chat para que podamos mirar esas inquietudes que puedan llegar a tener dentro de la entidad. Eh, Tengo 62 inscritos, veo más de 90 personas participando, entonces, Ingeniero, buenos días. muy buenos días. Te habla Giovanni Pavón del Fondo de Empleados de Colsubsidio. Muy buenos días, don. ¿Cómo está? Cuénteme. Bien, no, ingeniero, primero pues agradecerles por este tiempo que se toman para darnos una explicación como la que acabo de dar. Y obviamente esto nos abre muchísimo el panorama de lo que realmente preocupa y debe haber al interior de las organizaciones con todo este tema de la seguridad de la información. Creo que hay un trabajo arduo que hacer al interior de, sobre todo del área de tecnología, pues en mi caso particular. Y bueno, muchísimas gracias. Eso quería eh, decirles. Perfecto, no, a ustedes por participar. Es muy importante eso que dice. O sea, las áreas tecnológicas deben estar empoderadas, que les den la importancia, ¿cierto? Que la gerencia pues, los involucre, porque muchas veces siempre han estado es en el punto de solamente denos el acceso y ya, ¿no? Esto nos da una potencia grande, ¿cierto? La idea era esa, precisamente poderles mostrar, no alarmar necesariamente, pero sí darles como ese punto y no porque no estemos obligados no quiere decir que no debamos hacerlo. Ingeniero, muy buenos días. Mi nombre es Ana Caro de la cooperativa Credit Quintas. Con respecto a estos espacios que ustedes están generando, me parece fabuloso y quiero felicitarlos porque realmente también uno siente la conexión con con las empresas partner, como dicen, del sistema, apoyando pues todo el cumplimiento de la normatividad. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta que de pronto ustedes tengan la respuesta. Resulta que nosotros acá en la entidad tenemos como medio de comunicación un WhatsApp. El número telefónico está registrado a nombre de la cooperativa y a través de ese WhatsApp nuestros asociados envían soportes de pago. Hace unos días nos indicaban que pues este no era un medio como muy seguro para recibir este tipo de información o para nosotros intercambiar estados de cuenta, saldos y demás, basados pues en la experiencia o basados en las indicaciones por seguridad de la información. Pero yo quisiera saber si ustedes de pronto tienen una norma específica en donde nos puedan indicar cuál es para nosotros consultarla, porque pues sí ha generado un poco de molestia entre nuestros asociados el hecho de que ya no les queramos recibir la información por este medio. Ok, bueno, hay como una normatividad en específico, cómo se debe manejar, no hay una normatividad. Ahora, la normatividad es realmente la misma, o sea, la circular 36, en donde, pues, hay un numeral, permítame, se lo enuncio en un segundo. Esta circular es de las superfinancieras, ¿eh? No, en este momento ya está incluida en la supersolidaria, Ah, ¿cierto? ok, ¿Cierto? listo. Como tal. Entonces, hay un punto, ¿cierto? De la circular o específicamente del anexo 2 eso es del título 4, capítulo 4, Sistema de Administración de Riesgo
operativo SARO en el anexo 2. Entonces, hay un punto que es de estos que estábamos viendo, ¿cierto? Permítame, lo devuelvo. Permítame un segundo, ¿cierto? Aquí en estos que tenemos lo siguiente. Entonces, venga, permítame un segundo. Tenemos intercambio de información. Entonces, el punto ahí es, primero, tener un intercambio de información con acuerdo de confidencialidad o autorización. Entonces, primero, haberle autorizado a la persona la comunicación, ¿cierto? Es como primer punto. Segundo, nos plantean ahí que cuando se envíe información sensible por correo electrónico, se debe colocar clave a los adjuntos y se debe informar al destinatario por un medio diferente. Entonces, básicamente lo que se plantea es que se debe trabajar o cuando vayan a enviar, por ejemplo, un estado de cuenta, debe colocarle contraseña a esos PDFs. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, llega una persona, le cogió el celular y lo entró, ¿cierto? Muy parecido a como pasa cuando le mandan a uno un SOAT, cuando le mandan el root, mire que siempre tiene clave. ¿Y qué le pide? Pues el nido o la identificación es como la clave. Entonces, lo que hay que asegurar ahí, valga la redundancia, es asegurar el documento y protegerlo con una contraseña de algo que la persona sepa y que se le entregue normalmente por otro medio, ¿cierto? Por ejemplo, se le dice, listo, ya le envié el correo como nos plantea la norma, pero entonces te mandé, no sé, por carta física la contraseña o por un SMS la contraseña o por un WhatsApp la contraseña, o sea, para cambiar como los dos medios y así poderlo tener. Básicamente, pues no hay una normatividad como independiente que maneje esto, exceptuando, ¿cierto? El tema de el tema de la seguridad. Hay unos estándares de seguridad como el PCI DSS, donde sí plantean el tema de intercambio de tarjetas de identidad y todo, con ese objetivo de poder asegurarlo. Pero realmente desde que usted envíe, por ejemplo, por el WhatsApp, los estados de cuenta, pero con clave, el- no habría problema, típicamente, porque usted Y está bueno, asegurando. digamos en el caso del envío, pero en el caso de la recepción de esos soportes de pago, ¿también lo podemos hacer por ese medio? Sí, pero entonces asegurando del mismo lado. O sea, que sea al contrario, que la persona que le envíe, pues haya un mecanismo ahí de protección. ¿Cuál es el detalle? Que va a ser más difícil con la persona, a menos de que usted le ofrezca un mecanismo de protección. Ejemplo, súbalo a esta página y la página se lo encripte, digamos. Así puede uno, digamos, asegurar el envío de la información de manera segura. Ok, listo, ingeniero, muchas gracias. Con gusto. Ingeniero, una acotación, pues teniendo en cuenta lo que preguntaba la persona. En la Supersolidaria estuvimos en una capacitación y se hablaba sobre la ley 1268 y la ley 1581 sobre el tema de tratamiento de los datos personales. Sin embargo, nosotros por ser como, como recolector de la información y responsables de la custodia de administración, debemos velar por la anonimización como principio de la protección de datos personales. Eso, digamos que está inmerso en las leyes en que yo les estoy mencionando. No sé si de pronto eso le puede apoyar también a la señora que estaba manifestando por la pregunta. Excelente, muchas gracias por ese aporte. Ahí de pronto se puede apoyar un poco más y tratar pues, apoyarse en la parte jurídica para poder utilizar estos nuevos canales de comunicación, porque sí es muy importante. Le agradezco mucho por esa acotación. No sé si de pronto alguien más tiene alguna inquietud.
O- Listo. Bueno, nos hacen una pregunta por el chat y es que si el estado de cuenta que envía el chatbot de Coplis va encriptado. Sí, en este momento nosotros tenemos pues un mecanismo en donde si el cliente desea, ¿cierto? Se puede activar o no por disposición del cliente y se le puede poner la encriptación para que quede con la clave. Algo muy importante es que también pues, igual que el punto anterior, debemos tener en cuenta que la política de datos de Meta es que los datos que viajan ahí teóricamente son públicos. Entonces, por eso debemos asegurarnos en encriptar siempre. Entonces, por eso nosotros tenemos el servicio, efectivamente, si se autoriza, em, poniéndole la contraseña para poder mejorar la seguridad. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más, si no, procedemos a realizar el el sorteo, ¿cierto? Recordar que deben estar las personas acá presentes para poder participar en el sorteo. Permítanme, voy a compartirles entonces la pantalla para que lo miremos el sorteo. Permítanme un momento, por favor. Bueno, voy aquí, está compartiendo pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo de dos bonos de crepes de 150.000. Entonces vamos a darle al primero, a ver quién es nuestro feliz ganador. Sería Laura Almaza Fonseca. No sé si está de pronto presente. ¿Qué entidad es? Hola, perfecto, por el chat de como números. Perfecto, felicitaciones ahí por eso nos estaremos entonces comunicando para poder hacer la entrega del bono. Vamos por nuestro segundo y a ver quién es el feliz ganador. Jason Andrés Montoya Rivera. Está ahí. Don Jason. Hola, perfecto. ¿De qué entidad es? De Cotradecún. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a los ganadores. Les agradecemos nuevamente mucho por este espacio que nos desearon pues compartir el día de hoy y quedamos pues pendientes para próximos eventos. Que tenga excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buena tarde. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Ahora no.